Hoy quiero tomar este tiempo, compactarlo mucho, para que usted y yo podamos aprender o quitarnos un poquitito algunos, llamémoslo así, errores o mitos que de repente traemos con respecto, bueno, en este caso a bautizos, pero muchos de nosotros en nuestra vida cristiana de repente vamos acumulando algunas ideas, que esas ideas las vamos convirtiendo como en una verdad. En otras palabras, las formas, si no cambian, las vamos haciendo reglas, y cuando esas formas se hacen reglas, se vuelven tradiciones, y después esas tradiciones se van a volver una ley, y será difícil que nosotros cambiemos esas leyes y regresar a esa sencillez, entendiendo que por alguna razón se cambió o se puso esa forma. Espero poder explicarme con eso. Les vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, nosotros entendemos que la vida cristiana es sencilla, pero nosotros la hemos hecho tan complicada que de repente nosotros mismos nos estamos ahogando en un mar de tradiciones, en un mar de religiosidad, y ya no podemos salir de allí, porque pensamos que eso que estamos haciendo, así lo hemos hecho y nadie lo puede romper, y es una ley. Y aunque de repente nos muestran que en las escrituras tiene otro sentido, nos cuesta mucho trabajo romper esas ideas incorrectas y erróneas de las cuales nos hemos formado con tradiciones y con leyes. Y no solo eso, llega un momento dado que no solo la tradición y la Biblia son o están en el mismo nivel, sino a veces la tradición pesa más. Jesús luchó mucho precisamente con los fariseos, porque para ellos estaba más la tradición que la misma ley. Y nosotros tenemos que regresar a esa sencillez. Yo quiero hoy que usted, por favor, abra su corazón, pero también tenga la disponibilidad de que en algún momento dado, si usted se ha encuadrado en algunos de estos errores que vamos a comentar, que tienen que ver con el bautizo, pues podamos cambiarlos, ¿de acuerdo? Déjeme explicarle por qué. Bueno, primero vamos a dos pasajes de las Escrituras, y después déjeme compartirle algo que pasó en la historia. Ayúdeme buscando en Mateo capítulo 28. Hay dos versículos con los cuales yo quiero iniciar y que tienen que ver con la sencillez con la que Jesús nos enseñó que hiciéramos algo. La sencillez con la que Jesús nos enseñó y nos ordenó predicar su palabra. Y no tiene tanta complicación, pero nosotros de repente nos metemos en un mar de complicaciones. Mateo capítulo 28, cuando Jesús había resucitado, pasó algunos días con sus discípulos y después asciende. Antes de ascender, reunidos en el Monte de los Olivos, Jesús les da una orden y los comisiona. De hecho, se llama así la Gran Comisión. Comisiona a 12 discípulos y a 11, porque ya se había muerto uno, y a algunos de los que estaban allí con Jesús y con estos discípulos les comisiona o les da una comisión. Vea por favor lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Por favor, quiero que observe tres cosas que está mencionando aquí Jesús. Por tanto, id a hacer discípulos, una comisión, una orden. Ve y haz discípulos. Luego dice una segunda cosa, véalo en este orden. Haz discípulos, luego dice bautízalos, y después en tercer lugar, en el versículo 20, ¿qué es lo que dice? Enseñándoles todas las cosas que guarden todas estas cosas que yo les he guardado, que yo les he enseñado. Predica, bautiza y enseña. ¿Entiende este orden? Nosotros de repente cambiamos los órdenes, pero quiero que
lo tenga presente allí. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y luego termina diciendo, enseñándoles que guarde. Así que ese proceso de enseñar no tiene que ver con 1, 2 o 3 semanas, sino tiene que ver con un proceso de toda la vida. Pero empezamos con predicar el Evangelio, y predicando el Evangelio tenemos que bautizar, y una vez que se bautizan entramos en ese proceso de enseñanza. Por favor, ahora el siguiente pasaje, Marcos capítulo 16, por favor, es el siguiente Evangelio, Marcos capítulo 16, igual el mismo contexto, pero ahora desde la perspectiva de Marcos. Vea otra vez, por favor, que no cambia el orden. Nosotros lo hemos cambiado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Ahora, si usted se regresa al versículo anterior, otra vez empieza la orden. Id por todo el mundo y ¿qué? Predica del Evangelio. Entonces, otra vez, predica, luego que crean, y luego se bauticen. Ahora, aquí entramos de repente en un poquito de conflicto, porque si usted ve, dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Van juntos. La pregunta sería entonces, no me la contesten, la vamos a contestar en el transcurso de este tiempo. La pregunta sería, si usted creyó y no se ha bautizado, ¿es salvo? Este versículo está junto. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, quédese con la pregunta, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a contestar. Porque este pasaje nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero antes está ir y predicar el Evangelio. Bien, les decía que con frecuencia nosotros nos vamos llenando de mitos, de ideas incorrectas, que las vamos haciendo reglas. Hay algunos escritores en la antigüedad del siglo II, tercero, que describieron cuál era el ritual de algunas iglesias desde su perspectiva de adoración, pero también cuál era el ritual que ellos tenían cuando bautizaban a alguien. Por ejemplo, se describe que cuando los catecúmenos, es decir, los candidatos para ser bautizados, que eran creyentes y que ahora empezaban a ser candidatos para ser bautizados, tenían que pasar por un proceso previo de enseñanza, de un tiempo, y después, cuando ya les habían enseñado, entonces esos catecúmenos les decían, ¿te vas a bautizar? Y ellos decían que sí. Ponían fecha, y antes de esa fecha ellos tenían que ayunar 40 días para poderse bautizar. A algunos nos hubiera convenido allí, ¿verdad? Bueno, ayunaban 40 días. Llegaba el día de bautizo y ese día separaban a hombres por un lado y mujeres por otro. Por una razón, porque los bautizaban desnudos. No querían que al ser bautizados o al ser sumergidos en agua, llevaran alguna prenda que pudiera estar contaminada de algún pecado. Así que era mejor que se bautizaran desnudos, así. Decimos por aquí en algunas regiones los bautizaban todos chirundos. Entonces por eso, un lado las mujeres y otro los hombres, porque de repente vi aquí algunos hombres que dijeron, está bueno eso. No, los hombres por su lado y las mujeres por el otro. Pero previamente hacían algo. En el lugar donde iban a bautizar había una especie de alberca, un chapoteadero, vamos así, del cual ellos previamente durante 7 días le ponían agua, le echaban sal, porque la sal en el Antiguo Testamento se ponía a los sacrificios, era un ingrediente que iba en los sacrificios. Entonces la mentalidad era que iba a haber un sacrificio en ese momento espiritual, entonces tenían que poner sal. La sal también significaba bendición. No así en nuestro contexto, que la sal significa maldición, ¿no? Cuando a alguien le dicen es que te echaron la sal, por eso no prosperas. No, le ponían sal. También les echaban aceite de olivo, simbolizando el Espíritu Santo,
De tal manera que cuando los bautizaran tendrían una bendición y hubiera una limpieza en ese sacrificio y el Espíritu Santo les permeara en su vida completa. Así que una vez que llegaban los 40 días de ayuno, pasaban por un lado las mujeres, por el otro lado los hombres, y entonces los bautizaban. Imagínense, por favor, entrar a un agua donde hay sal y todo encuerado. O sea, los demonios les ardía el cerebro. Pero era así. Ahora, con el tiempo, aunque en su momento tuvieron la razón y explicaron el por qué, con el tiempo lo que provocó es que la gente que se quisiera bautizar, primero lo pensara no solo 2 veces, 20 veces. Porque tenía que pensar, si me voy a bautizar tengo que ayunar, y si tengo que ayunar tengo que un proceso muy duro. Entonces el bautismo, o la gente se fue distanciando de esa situación de decir, quiero bautizarme. ¿Por qué? Lo pensaban más veces. También en otras regiones, las personas al ir precisamente, a ir distanciándose y decir no me quiero bautizar, pero cuando explicaban sobre la necesidad de creer, bautizarse para ser salvo, pues de repente decían no, mejor yo lo voy a pensar bien hasta el último, casi el último día de mi vida, porque el bautismo es cosa seria. Entonces no quiero yo hacer algo a la ligera. Entonces me voy a bautizar, pero hasta que yo esté así plenamente seguro que voy a hacerla bien como cristiano. Y bueno, era una forma de decir, quiero darle vuelo a la hilacha primero, ¿sí o no? ¿Por qué? Pues porque no estoy seguro. O en otras palabras, a veces hay gente que me ha dicho, es que de veras, pastor, sí me quisiera bautizar, pero la verdad es que cuando yo lo haga no lo voy a hacer como los demás que son re hipócritas. Yo lo voy a hacer así, de veras. Entonces yo le pregunto, entonces ahorita me estás chenteando y estás cotorreando a Dios, ¿no? Primero quieres subir y bajar y todo eso, y ya. ¿Y qué tal si en una de esas no te da tiempo? Si en ese darle vuelo a la hilacha, en un vuelo se te rompe la hilacha y ya no la haces. Ahora, esto empezó a producir, vuelvo a repetir, que la forma o el precepto del bautismo se empezara a hacer más encajonado, solo para ciertas personas. No cualquiera podría bautizarse. Y vamos, a lo largo de 21 siglos que tiene la iglesia cristiana, lo hemos hecho de alguna manera igual. Quizás no tan exagerada, pero sí hemos puesto puertas o límites o trabas. De tal manera que, por ejemplo, como yo les decía hoy en esta mañana, tuvimos una sesión, unas 3 sesiones anteriores para los que se iban a bautizar. Y hoy quiero decirles, si usted no vino a esa sesión y se quiere bautizar, lo puede hacer. Entonces, a lo mejor los que me dijeron, entonces, ¿para qué vine? Bueno, por una razón, porque entendió de qué significa eso. Pero, entonces la pregunta es esta, y el primer mito idea incorrecta que quiero que hagamos a un lado. ¿Es necesario un curso para poderse bautizar? Y si usted no ha tomado un curso, no se puede bautizar. Recuerde lo que acabamos de leer: predicar el evangelio, luego bautizar, y en tercer lugar, el 20, enseñar. Pero nosotros cambiamos la idea. Primero te enseño, ya después a lo mejor te predico, aceptas a Jesús, y ya después de un tiempo, te calo y entonces te bautizo. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Qué tan necesario es? Vuelvo a repetir, quizás usted puede decir, entonces nos contradecimos. No, nosotros queremos hacerlo como la Escritura dice. Sin embargo, si tenemos tiempo, sí es nuestro deseo que quien lo vaya a hacer sepa de alguna forma qué va a hacer. Pero si en ese momento se quiere bautizar y no asistió a un curso, no tenemos ningún impedimento para hacerlo. Vamos por favor a algunos pasajes de las Escrituras. Por favor, empecemos con el libro de los Hechos. En realidad vamos a ver varios pasajes del libro de los Hechos. El primero tiene que ver con Hechos capítulo 2, por favor.
Les cuento rápido la historia. Hay 120 personas orando en un lugar llamado Aposento Alto. El Espíritu Santo se derrama. Hay un gran estruendo. Es un día de fiesta a nivel nacional. Es el día de Pentecostés. Mucha gente de otras naciones habían llegado a Jerusalén a adorar. Eran de extracción judía. Y cuando oyen ese estruendo, les llama la atención y van hacia donde están aquellos 120 discípulos. Y llegan y los ven que de alguna manera el Espíritu Santo se había derramado. Los ven en cierto sentido, entre comillas, descompuestos. Y entonces empiezan a decir: estos están borrachos. Pedro se levanta y les dice: no, estos no están borrachos. Lo que sucede es que esto que está pasando es por profecía del profeta Joel. Y empieza a decir lo que Joel había profetizado: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, después de explicar lo que está pasando, entonces Pedro salta y empieza a hablar de Jesucristo. Y empieza a decirles: bueno, este Jesús al quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Dios. Y empieza a hablar de Jesús. La gente que está escuchando se queda así y dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer con esto que nos estás diciendo? Ahora sí, vea por favor conmigo Hechos capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron, es decir, se entristecieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros que estaban allí: ¿qué haremos? Varones, ¿qué haremos? En otras palabras, si tú nos estás diciendo que tenemos que recibir a Jesús y que Jesús fue crucificado por nuestros pecados, ¿qué haremos? Versículo siguiente, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Vea por favor la respuesta sencilla en el siguiente versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Observa por favor el orden. Primero, arrepiéntanse, y luego bautícense. Si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, a lo mejor podríamos haberles dicho: no, pues está difícil, man. O sea, pues recibe a Jesús, pero después te voy a pedir que vayas a los cursos que estamos impartiendo, que está impartiendo Ever allá en la 4 Poniente 144, para que te puedas bautizar. Entonces hazlo. ¿Cuál es la orden? Arrepentíos y bautícese. Si tú te arrepientes, si tú te bautizas, recibirás dos cosas: perdón de pecados y el don del Espíritu Santo, dice este mismo versículo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice el siguiente versículo, por favor? Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo siguiente: y con estas y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo que sean salvos de esta perversa generación. Ahora, vea lo que dice el versículo 41, por favor. Me la atoraron ahí, yo veo aquí, por favor. Así que los que recibieron su palabra, ¿y cuántos fueron? 3,000 personas. ¿Cuál fue el proceso? Recibieron su palabra y se arrepintieron y fueron bautizados ese mismo día. ¿Tuvieron que pasar por un curso? No, porque el requisito para ser único, para ser bautizado, es: cree, arrepiéntete. ¿Me van siguiendo? Veamos por favor otro versículo. Vamos al capítulo 8, allí mismo de Hechos. Por favor, vamos al capítulo 8. Y quiero que veamos lo siguiente. Esta historia es de Felipe, un diácono de la iglesia. Usted puede ver la historia en Hechos capítulo 6. Este hombre es llamado para ir a predicar a
el desierto. Hay un gran avivamiento en Samaria, en Samaria. Y de repente el Espíritu Santo le dice, mira, ven y te voy a llevar al desierto. Y cuando estés allá en el desierto, siéntate, porque va a pasar un hombre en una carretita y yo te voy a decir qué vas a hacer. Entonces Felipe se va, se sienta en el desierto y de repente ve una carreta que viene por allí. Y viene alguien que está allí sentado. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, levántate, sube al carro. ¿Qué es lo que hace Felipe? Se levanta, se sube y vea por favor lo que hace. Esta persona que iba en esa carreta era un funcionario de una reina, la reina de Candace, allá en Etiopía. Y él había ido a Jerusalén para adorar. Y cuando él venía leyendo en un rollo una sección del profeta Isaías. 53, lo puede leer. Bueno, como sabemos porque allí lo menciona. Y entonces se acerca a Felipe y le hace una pregunta. Por favor, Hechos capítulo 8 y versículo 30. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura era esta. O sea, este hombre venía leyendo. ¿Venía entendiendo? No. O sea, ¿entiendes lo que lees? Pues no, mi papá. Estoy leyendo esto, pero no sé si está hablando del mismo, de él, de Isaías o de alguien más. Entonces, Felipe dice que comenzando desde esta escritura le empezó a hablar de Jesucristo. Pero vea por favor este punto. Versículo 34, por favor. Respondiendo el eunuco le dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y el eunuco le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide? Vea por favor la pregunta, ¿qué impide? Por favor, mire, recree la imagen. Usted va, se sienta junto a un hombre y ese está leyendo. Usted dice, ¿qué lees? Y él dice, pues y usted le pregunta, ¿estás entendiendo? Y dice, no entiendo mucho, pero pues explícame tú. Entonces usted le empieza a explicar a este hombre lo que él está leyendo. Empieza a explicarle de Jesús. ¿Me va siguiendo? Y cuando llega Jesús, obviamente se da por entendido que que Felipe le dijo que tenía que creer y tenía que bautizarse. ¿Por qué? Porque la pregunta del eunuco fue esta, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Híjole, me impide mucho. Mira, estás leyendo y no entiendes. No sabes ni qué onda. Y la otra cosa, ¿verdad? La otra cosa es esta. Yo apenas te estoy conociendo. Yo no sé qué onda contigo. Además, tú vas a ir a Etiopía. Gracias. Tú vas a ir a Etiopía. Y a ver, ¿a qué iglesia te vas a congregar allá? ¿Sí me vas siguiendo? Así que, ¿qué impide? Mucho. No te puedo bautizar porque yo no sé ni qué onda contigo. ¿Qué es lo que Felipe le responde cuando él le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le respondió? Versículo siguiente. Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él le dijo, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó a parar el carro, ambos descendieron al agua, Felipe le bautizó. Y luego, ¿qué ocurre con Felipe? ¿Qué es lo que dice nuestro siguiente versículo? Mandó Felipe parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe, el eunuco, le bautizó. Y observe por favor el versículo. Y cuando subieron ambos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y Felipe se encontró en otra ciudad.
Ahora bien, ¿se da cuenta? Podría yo decirle, oh, híjoles, bueno, sí te voy a bautizar, mira, eunuco, no se llama eunuco, vamos a ponerle un nombre, sí. Mira, sí te voy a bautizar Epafrodito, pero dame tu dirección para que yo le escriba al pastor de allá de Etiopía, ¿dónde vas? Para que él te siga, te tenga un seguimiento. Ujú. Y porque si no, pues oye, pues o sea, no voy a estar perdiendo mi tiempo contigo. No, Felipe nunca le vio jamás, nunca tuvo el tiempo para ministrarle o llevarle el discipulado. Primer mito que tenemos que quitarnos es precisamente eso. Necesito forzosamente, según la escritura, no. Si tenemos tiempo lo podemos hacer, pero según la escritura, si usted cree de todo corazón, puede bautizarse. Es decir, que si usted hoy no se ha bautizado y decide estar con nosotros allá y nos dice si me bautizo, lo metemos, porque usted ha creído. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que le recomendamos que haga? Que usted empiece su crecimiento, que no se termine aquí, por favor. Mire, le muestro un versículo más, por favor. Hay otro más, pero le muestro uno más interesante. En Hechos capítulo 19, Hechos capítulo 19, Pablo llega a la ciudad de Éfeso. En Éfeso hay 12 discípulos de Juan. Ahorita les digo dónde dice que son 12. Entonces llega Pablo a Éfeso y se encuentra con 12 discípulos de Juan el Bautista. Vea por favor, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ¿qué? Ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Bueno, por lo menos ustedes sí saben que hay Espíritu Santo. Bueno, entonces están más mejor que estos hombres, ¿no? Pero estos hombres ni sabemos que hay Espíritu Santo. Y entonces Pablo les hace una pregunta, por favor, versículo 3. Entonces se les dijo: ¿en qué pues ustedes fueron bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan el Bautista. Entonces, versículo 4, Pablo le dijo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto, es decir, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles Pablo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y ahora vea, y eran por todos, ¿cuántos? Unos 12 hombres. Guarde este versículo porque al final se los voy a repetir otra vez. ¿Quién, o sea, puede ser bautizado? Pues sí, pero sabes que no sé doctrina. No sé si hay Espíritu Santo o no. Ese era el impedimento para que Pablo le hubiera bautizado. No. Ellos fueron bautizados en agua, aunque de conocimiento no tenían ninguna cosa. ¿Por qué? Porque entonces el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, déjenme explicarles lo siguiente. Vamos a suponer que ustedes todos son inconversos, o sea, no conocen a Jesús. Si ustedes vienen como invitados, todos, yo estoy aquí predicando y en este momento les hago una pregunta: ¿quién de ustedes quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Por favor, pase aquí al frente. Y ustedes se me quedan viendo como me están viendo ahorita. Chale, que voy a ir, ¿no? Entonces yo digo: híjoles, les da pena, ¿verdad? Miren, voy a pedirles un favor: cierren todos sus ojos. ¿Quién de ustedes quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador? Levante su mano. 1, 2, 3. Porque ya no. 3, pero no, todos son una bola de inconversos. Bueno, ¿quién quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador y a la salida les van a dar una paleta payaso? O sea, ¿qué estamos tratando? Por favor, acepta a Jesús. Por favor,
¿Sabe cuál era? Según lo que acabamos de ver y otros versículos más, cada vez que nosotros vemos que hacen un llamado, el llamado era sencillo. ¿Quién de ustedes quiere recibir a Jesús? Y quien decía yo, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bautícese. ¿Entiende? El que creyera y fuera bautizado será salvo, porque van juntos. No tenía que pasar mucho tiempo. Ahora nosotros, por practicidad, nos espaciamos mucho tiempo, ¿no? Pero no debería ser así. Si tuviéramos aquí alguna alberquita aquí, la destapamos, hay alguien que quiera recibir a Jesús y usted levante su mano, ¿qué tendría que hacer? Órale, pero es que se me transparenta todo. Te prestamos una túnica, pero te metes. Porque eso es recibir a Jesús. Creer y ser bautizado. En este momento. Pero entonces, ¿cuándo voy a tomar un curso? Te invito a que vengas esta próxima semana y le sigues. Pero hoy tú recibiste a Jesús y hoy tú necesitas ser bautizado. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿es necesario? Sí y no. Y más no que sí. Porque por cuestiones de tiempo podemos nosotros tomar tiempo para enseñarles previamente. Pero si no hubiera tiempo, en este momento podríamos nosotros decir, bautízate. ¿Quieres recibir a Jesús? Sí, ahora métete. Y en algunos hasta tendríamos la opción de decir, es que si su esposa no decía, es que qué bueno, trae demonios, pero miles. En ese momento agarramos, lo metemos 10 minutos y lo sacamos. Y entonces ya se lo entregamos a su esposa. Ya llévatelo. ¿Me entiende? Ahora, segunda idea errónea, rápido, regáleme unos minutitos más porque quiero dejar esto claro. La segunda idea errónea es esta. Bueno, si yo me bautizo, ya salgo completamente sano. Alguien me decía, me urge bautizar a X, por favor, porque, para que le quiten los cuernos. Y esto me hizo recordar, porque esa es la idea que tenemos a veces de bautizo, ¿no? O sea, si usted se bautiza, ¿qué? O sea, es un cabrito chiquito, ¿no? O sea, para que no se me espante. Y trae unos cuernos pero retorcidos. Canela usted. Pero en el momento en que usted se bautiza, milagrosamente se le quedan los cuernos allá y usted sale una oveja. ¿Cambia? No cambia. El bautismo no cambia. Quítense la idea de cuando de repente hay alguna persona que ustedes conocen y ustedes dicen, y esto que el hermano Israel está bautizado. Y fíjate cómo es de chismoso. ¿Sí o no? ¿Lo han dicho? Yo por eso no me bautizo, para no andar así. O mira el hermano Epafrodito. Según le quitaron los cuernos cuando se bautizó, pero ¿qué crees? Se los anda poniendo a su esposa. ¿Sí entiende? El bautismo no cambia. No cambia para nada el bautismo. No podemos hacer de un amuleto, de un rito, por favor. Les pongo un ejemplo rápido. Vamos rápido a Hechos capítulo 8, por favor. Felipe otra vez llega a Samaria, está predicando y de repente en esa predicación muchos se convierten, y dentro de esos convertidos hay un hombre llamado Simón. Este era un hombre que ejercía la magia, era un hechicero. Y entonces este Simón está allí y escucha el evangelio, y en ese momento él cree, se bautiza y entra en un proceso de discipulado. Vea por favor rápido conmigo Hechos capítulo 8 versículo 13. Bueno, 13. También creyó Simón mismo. Primero, ¿qué hizo? Creyó. Luego, ¿qué dice? Y habiéndose bautizado, entonces después de creer, ¿qué hizo? Se bautizó. Y luego estaba siempre con Felipe viendo las señales que él hacía. Ahora, el estar siempre con
Es el proceso bíblico de discipulado, ¿sí? Nosotros hemos cambiado el discipulado porque van a una iglesia. Aquí hay discipulado y lo que están teniendo en mente es que hay 10 cursitos allí. Ese no es el discipulado bíblico. Imagínense, por favor, que Jesús les decía a sus discípulos: bueno, hoy es domingo, hoy es día de milagros, vamos a orar por todos esos. Y multiplicó: les espero mañana a las 7 de la noche, en donde vamos a tener el curso de discipulado. Y ahí está Pedro, Jacobo, Juan, el Judas y todo. ¿Me entiende? No era así. ¿Cómo era el discipulado? Era estar junto a, el estar aprendiendo. Las parábolas que Jesús decía, muchas veces se las tenía que enseñar a sus discípulos. Ellos le dijeron: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Era el tiempo de estar juntos. Ese es el discipulado bíblico. Lo otro es enseñanza. Ok, no hay problema. ¿Quiere llamarle así? Llámele así. Pero el discipulado bíblico es este. Entonces vea, por favor, la tercera cosa que hizo Simón. ¿Qué hizo? Estaba siempre con Felipe. ¿Qué significa eso? Pegado, aprendiendo, viendo las señales, viendo todo eso. Entonces vea las tres cosas que hizo Simón. Primero, creyó, luego se bautizó y en tercer lugar, entró en proceso de discipulado. ¿De acuerdo? Desde esa perspectiva, si creyó, se bautizó y está en proceso de discipulado, dígame una cosa: ¿era cristiano, sí o no? Algunos van a decir: no, porque mira, aquí al final dice que este cuate sacó el cobre. Porque cuando vio que imponían las manos, él dijo: quiero esta lana para que, te doy esta lana para que recibir el Espíritu Santo. Mire, el bautismo no cambia. Él se bautizó, él creyó. Pero el proceso de madurez y el proceso que usted y yo tenemos que entrar para que Dios cambie nuestra vida, no es en un día, es un proceso diario con Dios. Y lo que este hombre hizo, el paso 1, el paso 2 y el paso 3, se atoró en el paso en decirle: Señor, empieza a cambiar mi corazón. De tal manera que su problema radicaba no en no creer, su problema radicaba no en haber sido bautizado o en estar con Felipe siempre. ¿Sabe dónde estaba su problema? Obsérvelo, por favor, en el versículo 21. Y le dijo Pedro: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto para con Dios. ¿Dónde estaba el problema? En su corazón. Yo puedo estar bautizado, yo puedo haber creído, yo puedo estar bautizado, puedo enseñar, pero mi problema no quiere decir que ya la hice. Mis cuernos no se cayeron ni se quedaron allá en el agua. Mi problema radica en mi corazón, en el que yo tengo diariamente que estar en la presencia de Dios, muriendo a mí mismo, viéndome como crucificado con Cristo. Y ese es un proceso. Por eso es que muchos cristianos que por mucho tiempo son cristianos, y no vamos a negar que no, de repente caen. Y uno dice: es que nunca fueron cristianos. No sabemos. Sí fueron. Y fueron honestos, fueron rectos. Aquí no dice la Biblia, ni Pedro le dice: eres un hipócrita. No. Me engañaste. No. Pedro le dice: tu corazón no es recto, tu corazón es el problema, no es lo demás. Entonces, la tercera idea que nosotros tenemos que quitarnos, errónea, o tener tercer mito, es que el bautismo cambia. ¿Sí? Hoy, al bautizarle, usted va a salir igual. Bueno, a lo mejor si no se bañó, o sea, 2, 3 mugritas que se van a quedar allá, ¿no? Pero mire, esta es otra idea que hay en muchas otras iglesias en la actualidad. Cuando son bautizados, dicen que los tienen que bautizar en un río o en agua corriente, porque cuando alguien se bautiza, en ese momento, ¡pum!, al bautizarle, sus pecados quedan allí en el agua. Como si el pecado fuera la mugre que trae alguien, ¿no? Entonces se quedan allí en el agua. Entonces yo quiero tratar de pensar lo siguiente: si yo estoy bautizando en una pileta y meto a 10 personas, el último, cada uno de los 9 van, deja pecado, ¿no? El último que sale de allí, ¿cómo sale? Sale endemoniado, ¿verdad? Porque sale absorbiendo los pecados de todos aquellos canijos que dejaron sus pecadotes, ¿no?
Entonces por eso dicen, es que tiene que estar en agua corriente. Oh, un problema peor tantito. Porque imagínense por favor, ¿qué culpa tendría que si los bautizamos en el, no sé, aquí en el río, no tenemos ríos aquí, ¿ah? Bueno, en el Sotolín, ¿sale? Porque ahí está el agua corriendo. Y entonces metemos a todos se bautizan y los pecados están allá. 1 kilómetro más adelante está Gaby lavando la ropa de Jesús, ¿no? Pero y ella sin deberla ni temerla, todos los pecados de aquellos que están allá vienen y se le pegan a la ropa de Jesús. Si de por sí tiene un problema con Jesús, imagínense. No, Dios libra a Gaby con ese Jesús, con todos los pecados que tiene. ¿Sí me entienden? O sea, a veces caemos en exageraciones. Rápido. Idea incorrecta o errónea número 3, por favor. ¿Quién debe bautizar? Porque de repente dicen, bueno, es que pues a mí si no va a bautizar el pastor, entonces hasta que él me bautice, ¿no? Mire, hay iglesias y son muy respetables que dentro de sus reglas, en su manual, las únicas personas que pueden bautizar, impartir los sacramentos como la cena del Señor o ministrar en una boda, son aquellos pastores que se les conoce como pastores ordenados. ¿Qué es un pastor ordenado? Bueno, un pastor ordenado es el que salió de un instituto bíblico y por salir de un instituto bíblico egresó como licenciado en teología, bachiller en teología o X título. Pero está ejerciendo el pastorado de una iglesia, pero entra allí, pero no puede hacer ninguno de estas acciones, ministrar, porque tiene que pasar un periodo de prueba de 1 año, 2 o 3 años para que le estén echando ojo si realmente es su ministerio por el que debe de estar allí. Entonces está allí por ese tiempo de prueba. Una vez que ha pasado la prueba, entonces tal día se reúne el consistorio, se reúnen los ancianos, se reúnen los diáconos, quien esté al frente allí, y entonces le dicen a él que van a orar por él para ordenarlo. Imponen sus manos y entonces al imponer sus manos queda ordenado para que pueda ministrar todos los sacramentos como bautismo. Otra vez se me fue el avión. Es que hace rato iba a decir bautismo, confirmación, primera comunión y todo eso. Pero me están agarrando, ¿sale? Ok. Solo así. Bueno, es respetable, tiene su razón de ser. Y la razón es esta. Porque llegó un momento que Juan Pérez decía que era pastor y bautizaba y desbautizaba, medio mundo mandaba al infierno, se hacía exorcistas, sacaba demonios, mandaba demonios y todo eso. Así que entonces empezó a haber un descontrol de líderes o pastores que cada quien decía yo soy el bueno. Entonces para poner y meter orden decía no, los únicos que pueden hacer esto es esto. Bueno, es correcto, pero pues las escrituras nos enseñan otra cosa y allí es donde tenemos que ver con mucha tacto y con mucha precaución quién puede bautizar. Bueno, ¿quién puede bautizar? Regresamos a la historia de Felipe y el eunuco. ¿Qué era Felipe? En Hechos capítulo 6 nos dice que Felipe era un diácono, era uno de los que servían en las mesas. Era como un edecán o como alguien que estaba en filtro. Eso era Felipe, no era de los apóstoles, no era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, él, estando Felipe con el eunuco solo, le bautizó. Él no le dijo, no, pues sabes que no, yo no puedo, yo no puedo bautizarte. ¿Por qué? Pues porque no soy ordenado. Entonces tendrían que traer a una persona así. Mire, vea, hay un problema en la iglesia de Corinto muy fuerte precisamente con esto, una división. Hechos, primera los Corintios capítulo 1, por favor. Vamos rápido allí. Primera los Corintios capítulo 1. Pablo
hasta se avergüenza porque es una de las iglesias que ha pasado más de 3 años enseñando allí. Y vea por favor lo que pasa en versículo 10, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. ¿Cuáles eran las contiendas, las divisiones? Que quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Pedro, Cefas, y yo de Cristo, los más espirituales, ¿no? Y luego Pablo pregunta: ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cuál era el problema de la iglesia de Corinto? De la iglesia de Corinto el problema era que de repente se sentían mejores porque habían jerarquizado a ciertos líderes. Es que este es mejor, el Apolos es, Apolos es bueno. No, el Pablo no es el reenojón, porque Pablo era enojón. Y Apolos, ¿cómo sabe la palabra de Dios? Es poderoso en las escrituras. No, pero ¿cómo ves? Yo soy de Pedro. Pedro fue aquel que Jesús le dijo que apacentara sus ovejas, y yo soy oveja de Pedro. Se sentían orgullosos de eso. Y ya los más espirituales, no, bola de carnales, yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Quién debe bautizar? Bueno, un cristiano maduro y con buen testimonio. Un cristiano maduro y con buen testimonio. Ahora, esto puedo decir, y aún así, hasta con pena puedo decir, que aún yo o cualquier pastor puede ser un pastor inmaduro y sin buen testimonio. ¿Me está entendiendo? Y no por tener o por haber sido ordenado como pastor ya la hizo. Tenemos que tener mucho cuidado en los extremos. Y el último extremo, rápido, y si va pasando, alabanza por favor, el último extremo antes de pasar los videos. El último estreno, digo el último estreno, el último error rápido, tiene que ver precisamente con esto. Muchos de nosotros crecimos con la idea de el bautismo tiene que ver es un testimonio público. Así que tiene que ir a la iglesia y tiene que ser público eso. No. Ejemplo, por favor. Cuando Felipe bautizó al eunuco, ¿cuál era el público que tenía? ¿Cuál era la iglesia que tenía? Ninguna. En Hechos capítulo 16, si lo anotan por allí, Pablo está en la cárcel en Filipos. Está a la medianoche cantando, y en ese momento hay un gran temblor. Y en ese temblor se abre la cárcel. El centurión saca la espada queriéndose matar. Pablo le dice: no te mates, aquí estamos todos. Entonces el carcelero le dijo: ¿qué haré para ser salvo? ¿Se acuerda de esa palabra? Y entonces Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted lee, y nada más lo quiero que lo tenga allí en mente, por favor, o lo anote por allí, en Hechos capítulo 16, versículo 32 en adelante, dice que entonces salió de la cárcel Pablo, fue a la casa de este centurión. El centurión le limpió las heridas y esa misma noche le bautizaron. Así, a él y a toda su familia. ¿Cuál era la iglesia presente? No había iglesia, ¿me está siguiendo? No había iglesia, no había público. En Hechos capítulo 19, la historia que relatamos antes, Pablo llega a Éfeso. Hay 12 hombres, recuerda, ninguno de ellos conoce del Espíritu Santo, y estos hombres eran discípulos de Juan, los bautizan agua, y luego ellos, si sigue leyendo, son los que comparten el Evangelio en toda esa región del Asia. ¿Cuál era el público? ¿Cuál era la gente? ¿Cuál era la iglesia que tenían? Solamente ellos.
Hechos capítulo 10. También Pedro llega a casa de un centurión romano, Cornelio, y estando allí predicando en casa de Cornelio, donde están sus hijas, su familia y algunos invitados que tenía Cornelio, dice que en ese momento el Espíritu Santo se derramó, interrumpió el mensaje de Pedro, y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Y después dice la Biblia, Hechos 10, que después de eso, 10:48, Pedro les bautiza en agua. ¿Cuál era la iglesia? No era su familia nada más. No había más gente. Mire, con pena yo quiero decirles, yo estando en el instituto bíblico no había yo sido bautizado. Y estaba estudiando en el instituto bíblico. Y en una ocasión, yendo de misiones con uno de los maestros, íbamos por la playa, recuerdo que era aquí en Poza Rica, y se le ocurre, me dice: Alfonso, ¿tú ya te bautizaste? Y yo: sí sé que hay Espíritu Santo, pero no me he bautizado. Y entonces me dijo: ¿quieres que te bautice? Y honestamente, como yo traía esa idea, me volteé y dije: ¿y quién me va a echar porras, no? No hay iglesia. Y entonces me dijo, me volvió a preguntar: ¿quieres que te bautice aquí? Le digo: pues sale, así, vale. Ajá. Y me dijo: sí, porque eres tú y Dios. Y me bautizó allí. Éramos dos. Él fue mi Felipe y yo era el eunuco. Bueno, ya tuve 2 hijas, ¿no? Pero bueno, entiende eso, ¿no? ¿Se requiere que haya gente? No, porque es usted y Dios. Estoy pidiendo que vaya gente para que pueda, pues, al final felicitarle, etcétera, y todo eso. Pero si no hubiera, ahí estamos, porque es su relación con Dios. Hoy yo quiero invitarle que al final, usted si quiere ir con nosotros, le esperamos. Si usted no se preparó, le esperamos allá. Compre carne, va a haber un asador allá, ¿sale? Quiero agradecer el tiempo y terminamos nuestra transmisión a quienes nos están siguiendo. Gracias por su tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.